Hola, soy Cintia. Te recuerdo que puedes suscribirte a nuestro canal pulsando la campana. Siempre nos imaginamos a la naturaleza como algo inocente. Es algo que necesitamos defender y proteger ante toda amenaza existente. Lo que no nos hemos detenido a pensar es que la naturaleza es intrínsecamente salvaje y, sin duda, utilizará todas las herramientas para protegerse. Ese salvajismo nos puede mostrar una cara muy terrorífica de la naturaleza. Quizá esto te parezca muy extraño. ¿Cómo un ser tan pequeño, del tamaño promedio de una araña, puede atacar a un animal mucho más grande que ella? No te sorprendas tanto, esta escena la podemos observar mucho en la naturaleza. En muchos casos la naturaleza le brinda un malévolo poder a algunos seres, para convertirlos en seres letales. Los poderes de esta araña no son como los de Spider-Man, pero son tan eficaces como los del famoso superhéroe. Esta araña decide estratégicamente atacar a los ojos de su enemigo, de su presa, de su comida. La naturaleza la dotó de muchas cualidades para hacer sufrir a su presa con un doloroso veneno. Si confiábamos que la naturaleza era bondadosa, que las manadas de animales nunca se traicionarían entre sí, debemos ir cambiando de opinión, pues no es así. La naturaleza solo permite la supervivencia del más fuerte, y en muchos casos el más fuerte no es solo un individuo. Generalmente el más fuerte son grandes cantidades de animales. El hipopótamo que vemos en esta imagen está herido. Las fuertes laceraciones son producto de fuertes mordiscos y zarpazos de otros seres vivos. La naturaleza es cruel, terrorífica. No siempre es el bondadoso ecosistema que todos imaginamos, pues no pudo evitar que un pobre animalito haya sido atacado de semejante forma por su propia manada. La pregunta más grande que se ha hecho la humanidad es si estamos solos o si somos los únicos seres vivos en este vasto e infinito universo. Deseamos no serlo, soñamos con conocer otras formas de vida, nuevas especies, formas de inteligencia, con las que podamos discutir sobre el universo y sus cualidades. Pero también nos da miedo lo que la naturaleza nos pueda ofrecer. A veces le tememos tanto a la posibilidad de seres extraterrestres caminando junto a nosotros que no podemos ni dormir. En esta ocasión no te presentamos un ser de otro mundo, te damos a conocer un pequeño gusano proveniente de la Antártida, pero que sin duda parece un ser de otro mundo, que viene dispuesto a atacar a los seres vivos que habitan en este planeta. Hace unas imágenes pudimos apreciar cómo un hipopótamo fue herido por su misma manada. En esta ocasión observamos cómo la naturaleza siempre apoya al más fuerte. Pero no solamente los apoya en fuerza física, también apoya a aquel que posea mayor cantidad de habilidades y capacidades que le permitan existir en este mundo cruel. Podemos ver la triste escena de cómo un cocodrilo muere a mitad de una embestida de hipopótamos. Lo peor es que el cocodrilo poco a poco se va desprendiendo de su cuerpo. En la naturaleza la decisión es sencilla: aprendes a pelear o morirás rápidamente. Esto es realmente terrorífico. Imaginar que podemos llegar a vivir en un mundo así. Debería espantarnos a todos y encender una alerta. Quizá ya no debamos ser parte de la naturaleza. Si esta es tan terrorífica, debemos pelear contra los instintos de supervivencia y salvajismo y empezar a trabajar en pro de la paz. La pequeña serpiente que podemos ver en la imagen le impidió alimentarse a la garza, sin duda de una forma muy peculiar, aunque si no se suelta, la garza correrá grave peligro. Muchas personas en la actualidad ven a todas las serpientes como seres malévolos que solo desean picarte y envenenarte. Sin embargo, a estas alturas de la vida y del desarrollo de la comunicación y de Internet, todos deben estar enterados de que no todas las especies de serpientes son realmente peligrosas. De hecho, muchas pueden ser llevadas a los refugios. En esta imagen podemos apreciar que hay una gran cantidad de serpientes, lo cual de por sí perturba un poco, porque sabemos que por su picadura nos encontramos ante un gran riesgo. Así de cruel es la naturaleza, tan solo con un par de dientes puedes acabar con la vida de alguien. Seres que no comprendemos están en todas partes.
La naturaleza se ha encargado de llenarnos de diferentes especies, cada una más sorprendente, peculiar y sin duda más terrorífica que la anterior. En esta ocasión veremos un animal que no posee las características de un pez normal. Esas formas amarillentas que logramos ver en la foto se asemejan demasiado a dientes humanos. ¿Cómo estos peces han sido capaces de desarrollar dientes humanos incluso cuando tienen en contra tantos aspectos? También, no podemos negarlo, puede ser uno de esos extraños experimentos que la naturaleza humana, en su momento de sequedad y locura, ha realizado. Es una extraña treta la que nos está jugando la naturaleza en esta ocasión. Es inexplicable cómo un ser del mar, un pez, pueda tener rasgos tan característicos de los humanos. Este pez nos hace dudar sobre nuestra evolución o de la suya en sí. Increíblemente, encontrar un ser así. Quizá este ser de la naturaleza nos quiere indicar algo mucho más profundo, que en realidad todos venimos del mismo ser que poco a poco se fue modificando y evolucionando. Aunque también existe la posibilidad de que la naturaleza haya osado mezclar ADN humano con ADN de un pez. Esta imagen fue la que más te atrajo, la que te indicó que deberías ver este vídeo. ¿Qué fue lo que te atrajo de esta imagen? Deberías evaluarte, revisar si también hay algo terrorífico dentro de ti, porque esta imagen incluso puede perturbar a muchas personas. Aquí, en esta imagen, la naturaleza nos muestra un poco de su lado terrorífico. Es indudable que el líquido que parece brotar de ese hongo de ese tamaño gigante parece sangre. Nos preguntamos por qué tiene esa apariencia. Definitivamente puede ser sangre, quizá de un animal que murió en la cercanía o de un animal que murió al probar dicho hongo. No lo sabemos, pero la imagen es terrorífica y la extraña procedencia de ese líquido espeso y rojizo nos genera dudas sobre la bondad de la naturaleza.